el Partido Republicano expulsa, el Congreso expulsa a Santos, quien enfrenta un proceso federal, 23 delitos por estafa, por fraude, pero lo que parece cambió la dinámica, porque lo que esperábamos hasta el mismo viernes es que no, se iba a salvar porque no ha sido condenado por un delito, es una carta de uno de sus colegas de Ohio que le contó a sus colegas que él y su mamá habían sido estafados por el mismo Santos y que esa estafa llevó a que se hayan tenido que gastar, dijo, decenas de miles de dólares en abogados para corregir una sanción de la Comisión Federal Electoral. ¿Cómo recibes esta expulsión y qué dice del momento del Partido Republicano y de la influencia de Donald Trump en la política estadounidense? Bueno, sin duda es un precedente, como tú acabas de decir. Nunca ha habido una persona sin haber sido convicta por las cortes de un crimen que ha sido despedido del Congreso, y la razón es casi siempre es obvia. La persona fue electa por un grupo de votantes y ellos debían de tener usualmente la última decisión. El problema que tiene es que su juicio sería más o menos durante o después de las elecciones del año entrante. El Partido Republicano sabe que si él es el titular van a perder las elecciones de ese distrito, que son muy reñidas. Pero más importante que eso, las encuestas demuestran que el partido está siendo afectado por George Santos, y si no hacen algo al respecto puede ser un factor en las demás contiendas que son muy reñidas, y hizo lo que tenía que hacer. Dos comentarios bien rápidos. Uno, el presidente de la Cámara, el Speaker, votó en contra de la moción para sacar a George Santos. Y número dos, la otra parte que es importante, es que muchos republicanos votaron a favor de expulsarlo, así que se nota de que hubo un voto previo, y ese voto previo no hubo suficientes votos, así que el valor cumulativo, el peso negativo político y el hecho de que se aproximan las elecciones del año entrante, todas fueron condiciones que llegaron a la votación final. Dori, aquí hay una decisión política de los republicanos que votaron para sacarlo. El liderazgo no estaba de acuerdo. El liderazgo decía que no era el momento porque muchos piensan que les puede ocurrir a ellos, que alguien les presente un caso y lo saque. Lo cierto es que George Santos aplicó el modelo de Trump, pero no es Trump. No es Trump. Y esto lo vemos una y otra vez, como la escuela de políticos que se inspiraron o que admiran al expresidente y que de alguna manera copian ese modelo Trump, no siempre les funciona de la misma manera. Es importante recordar que este ha sido el tercer intento de expulsar al congresista Santos, precisamente porque contaba con el apoyo del liderazgo republicano y que incluso hasta el final, hasta esa última votación, contaba con el apoyo, como decíamos ahora, del presidente de la Cámara de Representantes, de Mike Johnson. Y esto es lo que es importante subrayar, porque hasta el último momento contaba con ese respaldo del partido, pese a todo, pese a las imputaciones de la justicia en Nueva York, pese a ese informe demoledor del Comité de Ética de la Cámara de Representantes de hace 2 semanas, seguía contando. Yo creo que además de la razón, además de por lo que mencionabas, ¿no? Porque esto abre un precedente según el Partido Republicano y quizá pueda seguir pasando ahora o pase otra vez, yo creo que también lo que les preocupa es la cuestión matemática. La mayoría republicana en la Cámara de Representantes es muy ajustada. Ahora van a tener un escaño, un asiento vacío o entre interrogantes hasta que haya unas elecciones especiales nuevas en ese distrito de Nueva York. ¿Cómo van a conseguir pasar leyes y proyectos? Hasta ahora hemos visto ya una situación complicada en la mayoría republicana para conseguir aprobar muchas propuestas. Ahora, con un voto menos o con un voto entre interrogantes va a estar todavía más difícil. Y lo último que quería subrayar, que yo creo que lo hemos dicho muchas veces, pero a mí me parece importante no olvidar este punto. Esta es una de esas historias increíbles en el sentido literal. Es difícil de creer que alguien haya ganado unas elecciones básicamente mintiendo a sus votantes y que después haya salido a la luz que lo que dijo sobre dónde estudió, dónde trabajó, cuestiones de su familia, como que su madre dijo estaba en una de las Torres Gemelas durante los atentados del 11 de septiembre, resultó no ser así. Toda esa cadena de mentiras, más los problemas judiciales, más la investigación en el Congreso. Resulta difícil de creer que esto haya ocurrido en Washington y haya desembocado
en solo el 6º congresista expulsado en la historia de este país. Sin embargo, estas cosas siguen ocurriendo. En la política de Estados Unidos, en la política de Washington y en la política de tantos países, estas situaciones increíbles o difíciles de creer o sin precedentes que una y otra vez nos obligan a decir, eso no había ocurrido antes en la historia. No había ocurrido antes, Oscar, y uno ve aquí, él es expulsado como congresista, pero puede seguir disfrutando de los privilegios de ser congresista, puede asistir al pleno, puede usar las instalaciones, puede disponer de los recursos que hay para los demás colegas, y tal vez lo que uno ve aquí es Santos refleja algo que no era normal en Estados Unidos, que es normal en otras partes del mundo, en el que la política y la ética en realidad no hay una línea que las defina, pero ahora Estados Unidos está viviendo esa etapa. George Santos no es una excepción ni es una anomalía, es el sistema político imperante, especialmente lo que domina el Partido Republicano. Bueno, indudablemente creo que es oportuno que lo hayan sacado porque de cara a la elección que se aproxima, tener a Santos en el Congreso, aun cuando representaba asegurar ventaja numérica en cuanto a la superioridad republicana en la Cámara Baja, pues era un punto clave de vergüenza, no solo nacional, sino también internacional. Como tú lo has señalado, episodios de esta naturaleza suceden en muchas otras partes del mundo, pero en general se supone que Estados Unidos tiene un estándar superior sobre este tipo de cosas. Y Santos era como la principal evidencia que negaba tal cosa. Creo que sacándolo y programando una nueva elección, aun cuando presente riesgos en el plano de la aritmética de número de votos en la casa, creo que libera al Partido Republicano también de un punto vergonzoso, como dije antes, en camino a la elección del 2024. Y finalmente creo de que hay que recordar de que justamente lo que tú decías, Juan Carlos, la democracia liberal europea, de la cual Estados Unidos ha sido un ejemplo, está en crisis mundial y ciertamente crisis también doméstica. Creo que este es el tema que también vamos a estar conversando en el curso de esta sesión. Así es que, repito, creo que al final de cuentas es una movida acertada sacar a Santos a pesar de que continúe gozando de los privilegios de servir en esa casa. Octavio, el liderazgo, como destacaba el presidente de la Cámara, votaron en contra de esta medida. Se alega el debido proceso, se alega que no había sido condenado, pero hay un informe de la Comisión de Ética presidida por un republicano que dice que encontraron más posibles delitos de los que podría ser acusado Santos. Está la denuncia de su colega de haberlo estafado a él, y a la mamá. Y la pregunta es, ¿cómo duró tanto Santos? Y el hecho de que un inmigrante que llegó al Congreso salga de esta manera. Pues, Juan Carlos, lo platicamos la ocasión anterior, no libraba este escenario. Mañoso, tramposo, mentiroso, todas las agravantes hacían insostenible, aunque tuviese la necesidad del partido de tener un voto obediente ahí, más allá de la comunidad internacional y todo lo que dijeron los colegas, no puedes tener doble cara, ese cinismo, ese descaro dentro de un cuerpo colegiado como este. Y la verdad, Juan Carlos, creo que en términos prácticos, lo que tenía que hacer ya lo hizo, en términos de la destitución primero selección y luego la destitución de McCarthy. Primero la selección, que tardaron tanto, y luego la destitución. Y no va a ser, creo que, el último escándalo o problema que tenemos enfrente, al menos tienen los republicanos, pero nosotros en términos de análisis. McCarthy ya se expresó terriblemente mal de Matt Gaetz. Dice que es peor y que Santos y debería estar en la cárcel. Ya hay una investigación del Departamento de Justicia, la dejó de lado, pero el Congreso, la Comisión de Ética del Congreso lo está viendo. Hay pleitos intestinos. La jerarquía dijo, ¿saben qué? Vamos a votar, vamos a dejar esto de lado, no vamos a meternos en problemas, porque además les siento un precedente. Están sacándolo, como dijeron los colegas, sin que ya haya sido condenado
y se tiene que esperar a que haya una condena, que obviamente va a ser condenado porque hay evidencia por todos lados, pero al menos formalmente en términos de proceso tendrían que haberlo hecho. Entonces ahorita se siente un precedente que al que no les guste lo pueden sacar, y eso les llamó la atención también. Y tenían un factor político que no querían los republicanos de Nueva York tener que lidiar con un congresista acusado de este nivel de corrupción en medio de una campaña. Él había dicho primero que se reelegiría, luego dijo que no, pero ahora esperan no sea un factor el año entrante y a ver quién gana esa elección especial.